Listos, Reuben. Muy bien. Poniendo Facebook, ya estamos súper conectados, ya se está conectando más gente cada vez, pero son las 8 en punto, así que podemos empezar con esta plática que prometimos y que es tan actual, con un tema que nos tiene un poco preocupados a todos. Así que yo estoy segura que hoy tú nos explicarás un poco más o para entender un poco más, pues qué es lo que está pasando justamente en Israel, si hay solución, si no va a haber, si a ver qué va a pasar, porque sí está un poco difícil. Nada más antes de darte el micrófono, Rubén, déjame recordarle al público que esta plática va a quedar grabada, al igual que todas las demás, en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube, y que las pueden volver a ver si quieren escucharla o si saben de alguien que no la escuchó y la quiere oír, ahí van a estar. Asimismo, al final de la plática, pueden escribir sus preguntas, comentarios o sugerencias en preguntas y respuestas o levantar la mano y yo les abro el micrófono o en Facebook y las leeremos para que Rubén nos conteste con mucho gusto. Les doy la más cordial bienvenida a todos y por supuesto a ti, Rubén, bienvenido, muchísimas gracias por una plática más con un tema súper interesante y súper actual y que seguramente nos sacará de muchas dudas que tenemos. ¿Tú qué opinas? ¿Está muy difícil o algo va a pasar bueno? Muy bien. Está bien, nos los dices ahorita con tu plática. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y te dejo el micrófono, Rubén, para poder empezar de una vez. Pues muchísimas gracias a todos asistentes. Gracias a Anita y la Kehile que nos permite este espacio. Y hoy vamos a abordar un tema ardiente, actual, difícil, como dijo Anita, la reforma judicial en Israel. Pero antes de empezar, quisiera explicarles que vamos a abordar este tema en una forma muy diferente a lo que estamos haciendo últimamente en los periódicos, le estamos leyendo en los chats, en los medios sociales, etc. Yo quisiera dar menos énfasis en la misma reforma judicial, con sus detalles y qué exactamente. Lo vamos a repasar, pero en una forma muy corta y muy rápida. Quisiera explicarles dos cosas. Uno, que este problema político que tenemos en Israel tan grave, en donde se enfrentan realmente diferentes grupos de intereses en una forma violenta, como nunca antes vista, estaba escrita en la pared desde hace mucho tiempo. Personas que analizan la historia sabían que eso va a pasar en Israel. Era previsto. Entonces, muchas personas que les cogió como sorpresa, ¿cómo puede pasar algo así en Israel? Son personas que no estudiaron la historia y no entendieron que eso forzosamente tenía que pasar. Y les voy a explicar. Entonces, como manifiesto que esto estaba escrito en la pared desde hace muchos años, mucho tiempo, y no es una sorpresa para la gente que estudiaba la historia. Eso es uno. Y segundo aspecto, ¿por qué pasó eso en Israel? Las razones históricas y personales que esta crisis tan profunda y tan grande estamos presenciando ahora en Israel. Porque sí hay razones históricas y personales. Y a eso quisiera dedicarme un poco más de tiempo para entender los procesos que llevaron a este momento de crisis que presenciamos en Israel. Y con esa introducción podemos empezar. La sociedad israelí está profundamente dividida como nunca antes, como les dije. Según algunos,
de la izquierda, esta reforma va a destruir los principios democráticos del Estado de Israel y puede llevar a una dictadura de un gobierno. Yo voy a tratar de no tomar parte en las diferentes opiniones de los diferentes grupos, sino prácticamente explicarles su punto de vista. Hemos presenciado últimamente manifestaciones violentas que promueven la violencia, que están llamando a levantarse en armas, manifestaciones que bloquearon carreteras, que no permitieron las ambulancias llevar los enfermos a los hospitales, y otras cosas que no son aceptables en una sociedad democrática. Además, en caso que el gobierno de Israel, que es un gobierno especial derechista, va a anular la reforma que pretende afectar el Tribunal Supremo del Estado de Israel, eso podría causar una crisis constitucional muy grave, y los extremistas de los dos grupos principales que hoy día no aceptan ningún diálogo, no aceptan ninguna intermediación, no aceptan alguna solución que no es exactamente lo que quieren ellos. Y es una situación de realmente que aparentemente no tiene solución. Ahora, nosotros conocemos que la democracia, una de las bases de la democracia, es un equilibrio y un contrapeso de los tres poderes del Estado: el legislativo, el jurídico y el ejecutivo. Y con eso la idea de la democracia era que esas tres instituciones mantendrán un equilibrio y unos contrapesos para que una de ellos no aumenta su poder en una forma no proporcional y controla las demás poderes, como sucedió en muchos países. En Israel, en los últimos años, y sobre todo bajo la presidencia de Aarón Barak, que era el presidente de la Corte Suprema, el poder legislativo tiene un poder muy importante, más que en muchos países del mundo. Prácticamente, solamente de los casi 200 países del mundo, no hay ningún país del mundo, excluyendo 3, en donde la Corte Suprema de Justicia puede anular una ley que legisló el poder legislativo o el gobierno. Quiere decir que los representantes del pueblo que fueron elegidos en elecciones libres, democráticas, legislan una ley en Israel, y la Corte Suprema, que no es elegida por el pueblo, es nombrada, y eso vamos a ver, por una barra de abogados, por la misma Corte Suprema, en forma no democrática, en forma de nominada, puede anular una ley del poder legislativo. Entonces, esta situación es muy peculiar y existe solamente en 3 países del mundo. El primero, ya lo saben, es Israel. El segundo es Turquía. Y sabemos qué tipo de régimen
tiene este país. Y el tercero es Grecia. Entonces, no estamos en un club muy digno y apreciado. Pero definitivamente en Israel existe eso. Entonces, y este es digamos, el problema básico que existe en Israel, que algunos creen que es excesivo, que no debe de ser, y otros dicen que es la única manera que el poder judicial controle un poder ejecutivo que podría abusar de sus poderes. Otro punto que quisiera mencionar, que esta situación en Israel no es nueva, existe ya, digo, 30 años, desde cuando entró Barak a ser presidente de la Corte Suprema. Y había muchos intentos durante gobiernos anteriores de remediar, entre comillas, esta situación. Quiere decir que un poder nombrado no puede anular leyes de un poder elegido por el pueblo. Y les cuento que durante gobiernos anteriores ya hubo intentos de hacer una reforma de este tipo. Nombro solamente 3 ministros de justicia que trataron de hacerlo y no pudieron. Uno es Ayelet Shaked, en el gobierno anterior de Bennett, etc. El mismo Benjamin Netanyahu cuando era ministro de justicia. Y Jaime Ramón, que también era ministro de justicia, que trató de llevar a cabo una reforma de estas. Les cuento que estos intentos anteriores fracasaron y nos preguntamos por qué en este gobierno ahora sí ya pasó la ley con la primera instancia. Hay 3 instancias para que pase esta reforma. La primera, el gobierno ya votó positivamente. Faltan 2 instancias, instancias todavía. Pero la sencilla razón es la constelación política de este gobierno. En este gobierno hay una coalición de grupos muy de derecha y Netanyahu formó su gobierno esta vez con una tendencia derechista muy fuerte. Hay fuerzas en este gobierno de la derecha, de los religiosos también. Y por esta constelación política de este gobierno especial, podía llevarse a cabo esta reforma, lo que no fue posible en gobiernos anteriores. Eso también tenemos que entender. ¿Por qué ahora y no antes? Otro punto importante que hay que entender, y es parte de la explicación por qué sucede eso en Israel en una forma tan extrema, todos sabemos que Israel no tiene constitución, como tienen otros países. La constitución, que es la base de la entidad política del Estado, donde dice cuáles son los principios principales sobre los cuales se rige esta entidad política, este país. Pero en Israel no hubo eso, no entramos en razones históricas por qué, no existe. En Israel existen algunas leyes básicas que protegen los derechos humanos y el derecho de trabajar, etcétera, pero no son constitución, eso no existe. Y por lo tanto, las leyes que se legislan y el poder de la Suprema Corte de poder anular leyes
Y a propósito, ya hubo antecedentes. Anularon unos 22 leyes del Estado durante los últimos años. Y ahí viene, digamos, la explicación por qué este conflicto está un poco más extremo y más complicado en Israel, porque no hay una constitución sobre la cual podemos regirnos y tener el criterio de que sí, de cuál sí, de qué ley sí y qué ley no. Otra cosa peculiar en Israel, en otros países del mundo hay mecanismos para mantener este equilibrio entre los tres poderes y el contrapeso de los tres poderes. Por ejemplo, hay algunos países que tienen dos cámaras en el poder legislativo, la Cámara Baja y la Cámara Alta, con la idea que este mismo hecho que hay dos cámaras en un país, entonces una está haciendo un contrapeso y puede limitar un poco lo que quiere legislar la Cámara Baja. La Cámara de Senadores podría objetar y negar aprobar una ley. Otros países, ese es un mecanismo, por ejemplo. Hay muchos, pero menciono dos nada más. En otros países tenemos un presidente realmente con mucho poder del Ejecutivo y que él también es un contrapeso al legislativo y el judicial. En Israel, el presidente es una figura representativa nada más, no tiene poder real, y por eso este mecanismo que existe en otros países tampoco existe en Israel. Entonces, en cierto modo, Israel está vulnerable a una situación donde el sistema de contrapesos, el sistema de equilibrio no es perfecto. Y por eso realmente hay una posibilidad de conflicto que este momento estamos presenciando. Para llegar a la parte histórica y por qué sucede en Israel, quiero solamente mencionar algunas cosas de la misma reforma, porque me imagino que ustedes todos conocen los detalles de la reforma, etcétera. Pero las cosas principales de la reforma es que quieren limitar el poder de la Suprema Corte de Justicia de anular leyes votadas por los representantes del pueblo. Hay la base de anular leyes es un principio que se llama la razonabilidad. Quiere decir, si una ley no es razonable según la Suprema Corte, entonces puede anularla. Y el problema es que el criterio de razonable o no razonable es muy ambiguo, es muy amorfórico y se deja de muchas interpretaciones. Y como no hay constitución y no hay otro elemento legal que define en una forma más precisa cuál es una ley que no es razonable, es un campo abierto a interpretación y conflictos también. Otro parte de la reforma es que hoy en día, y eso es un hecho, el Tribunal Supremo de Justicia está nombrado prácticamente por él mismo. Hay 3 jueces que pueden votar. Hay la vara de abogados, etcétera, etcétera. En cambio, en otros países del mundo, por ejemplo, Francia, los Estados Unidos y otros, la Corte Suprema de Justicia está elegida por los 3 poderes. Por ejemplo, en Francia es 1/3 de cada poder tiene la cantidad de 1/3 de los votos
para elegir los jueces. Por ejemplo, un tercio del poder legislativo, un tercio de los jueces puede elegir el poder ejecutivo y el mismo poder legislativo también puede elegir un tercio de los jueces. En esta forma, los tres poderes del Estado participan en la constitución del Tribunal Supremo de Justicia. Y no solamente como en Israel, que prácticamente el mismo poder legislativo elija sus jueces de la Suprema Corte. Y además, todavía, los jueces de la Suprema Corte tienen el poder o el privilegio de vetar cualquier candidato que está sugerido por cualquier entidad. Entonces, tienen el derecho de veto. Otro punto de la reforma es que ustedes saben que cada ministerio en Israel tiene un asesor judicial que asesora al ministro qué puede hacer y qué no puede hacer, según las leyes del país. En Israel, esos asesores están nombrados por la misma Suprema Corte y no por el ministro. Y algunos dicen que es una situación anormal, porque el ministro debería tener el derecho de nombrar un asesor judicial según cuál él puede trabajar y tiene un dominador común. Y no que le imponen a través de la Corte Suprema de Justicia un asesor que no siempre está de acuerdo con todo lo que hace y sí puede objetar o obstaculizar algunas acciones que el poder, el mismo ministro quiere llevar a cabo. Entonces, esas son las cosas básicas. No quiero entrar más en detalles de la reforma, si ustedes me permiten, y si no hay preguntas especiales, y entrar realmente a la parte por qué pasó y pasó eso en Israel ahora. Nada más una observación sobre la democracia, y eso sí es importante. Es un punto aparte. Las personas que pensamos que la democracia son elecciones libres, y con eso ya tenemos democracia, nos dimos cuenta, con muchos ejemplos, que no es suficiente. Además de tener la condición básica de elecciones libres, también hay otras condiciones que la democracia debe de cumplir. Tiene que mantener la separación y el balance de los tres poderes. Es muy, muy importante. Tiene que tener el Estado de Derecho en el cual las personas tienen todos los derechos humanos y no hay una persona que se impone encima de la ley. Y tiene que mantener el Estado de Derecho. Quiere decir que la ley es la que rige el país y no un solo poder. Y eso es también un punto importante. Quiero darles, tal vez, antes de entrar en la parte histórica, iluminar algunos peligros en decisiones de la Suprema Corte que tiene más poder que el poder legislativo y donde puede tener conflicto y peligro en la vida común y corriente de un país. El Tribunal Supremo en Israel a veces se introdujo y
en áreas que algunos dicen que no le incumbe. Por ejemplo, en toda la parte de las decisiones que se relaciona con la seguridad de Israel. Algunos dicen que eso no incumbe a la Corte Suprema el Poder Legislativo, sino es parte de las decisiones del Poder Ejecutivo, que fue elegido para eso, para ejecutar una política de Poder Legislativo. Y le voy a dar un ejemplo. Supongamos que el extremo, pero para demostrar el potencial conflicto que podía suceder. Y le voy a dar un ejemplo tal vez hipotético, pero que demuestra esta situación. Supongamos que el gobierno de Israel declara guerra sobre Irán, por razones que no entramos ahora, que él piensa que así debe de ser, por la seguridad nacional, porque Irán es una amenaza existencial del Estado, etcétera, etcétera. Pero viene la Corte Suprema de Justicia y dicta que esta ley no es la ley de salir, de declarar la guerra, no es legal y lo cancela. El dilema es, ¿y el ejército a quién debe de obedecer? ¿Al poder ejecutivo o al poder legislativo a través de la Suprema Corte? Quiere decir, se puede crear un conflicto muy importante que es sujeto a muchas interpretaciones. Entonces, sí, es una situación muy conflictiva. Le voy a dar un ejemplo más práctico, tal vez. Hay una ley en Israel que permite destruir la casa de un terrorista que cometió un acto de terrorismo. ¿Sí? Entonces, si el ministro de Seguridad Nacional o el ejército que está encargado de la seguridad en una cierta área decide destruir una casa de un terrorista que cometió un acto de terror, perdón, podría venir la Corte Suprema y decir que esta ley o que ese acto, él puede juzgar, no es legal. Entonces, yo no juzgo ahora quién tiene o no tiene la razón, porque no viene al caso. Lo que quisiera demostrar es que hay temas que es un conflicto potencial en el cual, como no hay una definición, puede llevar a una situación inaceptable. Le voy a dar otro ejemplo negativo donde intervino la Corte Suprema de Justicia durante la historia y otro ejemplo positivo para que vean que no hay blanco y negro. Hubo un ejemplo que ustedes todos conocen en el cual se sospecha, no quiero juzgar, que el Tribunal Supremo durante la presidencia de Barack tomó decisiones que que se influyeron por su ideología, por sus creencias políticas. Y le voy a dar el ejemplo. Todos conocemos que Yitzhak Rabin, que era después primer ministro del Partido Laboral, Aaron Barak era del Partido Likud. Sí. Entonces, la mujer de Yitzhak Rabin, Lea, abrió una cuenta en Estados Unidos, en Washington, cuando Yitzhak Rabin era el embajador de Israel en Washington. Cuando regresaron a Israel, Yitzhak Rabin, como parte del Partido Laboral, era candidato al primer ministro por este partido.
la Lea Rabin, su esposa, no cerró esta cuenta que según la ley debería cerrarla, porque un ciudadano israelí no podía en esta época tener una cuenta bancaria en otro fuera de Israel. Era una cuenta, para decirles algo, de $5,000, nada más. Bien, Barak, que era presidente de la Suprema Corte en esta época, le dijo a Rabin que va a demandar a su mujer, porque es algo, cometió un error. Y un crimen tiene una cuenta que no debe de tener. Rabin le dijo que era candidato al primer ministro del Partido Laboral, le dijo, mira, si tú demandas a mi mujer, yo renuncio. ¿Qué significa que no renunció? Que el Partido Laboral se va a desmoronar, que ya no va a tener su candidato para primer ministro, y sería muy posible que el partido Likud va a ganar las elecciones. ¿Qué pasó? Barak demandó a Lea, Rabin renunció de la presidencia de su partido y Likud ganó las elecciones. Entonces, algunos argumentan, y yo no quiero entrar en esta discusión, que los motivos de Barak en demandar Lea por una insignificante cuenta de $5,000 tenían razones políticos. Si es verdad o no es verdad, no vamos a discutir ahora. Pero es un ejemplo donde la intervención de la Suprema Corte de Justicia, algunos argumentan, no debería ser en este caso. Como contrapeso, quiero darles otro ejemplo en donde la intervención de la Corte de Justicia era muy positiva y se trata del derecho de las mujeres. Ustedes saben que en Israel durante muchos años no aceptaban mujeres para los cursos de pilotos aviadores en Israel. Por algunas razones, entre ellas que argumentaban que una mujer para preparar un piloto es una inversión muy larga, muy grande y un tiempo muy largo. Significa entrenamientos importantes y un gasto importante. Y las mujeres, como después se casan y se dedican a su familia, bueno, no es conveniente para el ejército. Barak, en esa época de Barak, había algunas personas que discutieron esta decisión del ejército, llegó a la Suprema Corte de Justicia y realmente dictaron que no hay derecho y no puede el ejército discriminar a las mujeres como aviadoras, como pilotas aviadoras. Y desde esta época realmente tenemos en el ejército, a pesar de todo lo que anteriormente argumentó el ejército, hoy en día tenemos pilotas aviadoras en la Fuerza Aérea Israelí. Entonces, vuelvo a decir, no es blanco y negro. Hay muchas decisiones de la Suprema Corte que eran muy útiles y muy importantes para derechos humanos, derechos de mujeres, etcétera, etcétera. Y hay otras decisiones de la misma Corte que están dudosas, o por lo menos parte de la población están cuestionando. Y ya no quiero entrar más en eso, pero para que vean ustedes la problemática y lo que pasó. Con eso quisiera dejar la primera parte y realmente avanzar y explicar por qué debería suceder lo que sucede hoy en Israel y por qué estaba escrito en la pared desde hace mucho tiempo, pero solamente que no lo pudimos ver.
o las personas, algunas personas no le pudieron ver. Y aquí quiero entrar en la historia del mismo pueblo de Israel. Ustedes saben que la grandeza del movimiento sionista era que se acercó a todos los diferentes grupos del pueblo de Israel y siempre había muchos grupos con muchos diferentes intereses. Había ortodoxos, había reformistas, había comunistas, había capitalistas. Bueno, entonces, la grandeza de este movimiento que se acercó a los diferentes grupos que tenían diferentes intereses y les planteó una idea que fue aceptada por la mayoría, que era, ¿por qué no dejen por el momento todas sus diferencias políticas, económicas, etcétera, etcétera, que existían? Déjanlo al lado, mientras nosotros creamos un Estado nuevo para el pueblo de Israel, por razones históricas, los pogroms y todo lo demás. Primero construimos este nuevo Estado y después seguimos discutiendo nuestras diferencias políticas, económicas y todas las diferencias religiosas, etcétera, que tenemos. Y realmente por eso fue tan exitoso este movimiento. Lo que pasó es que sí, los diferentes grupos dejaron al lado sus profundas diferencias y obraron por la constitución de un nuevo Estado que era una nueva patria para el pueblo de Israel, y realmente sucedió. Hoy en día, 120 años después, ya existe un Estado de Israel bastante exitoso económicamente, punto de vista de seguridad, etcétera, con bastante éxito, y no quiero nombrar ahora todas las ventajas y todo, pero los grupos originales que constituyeron este Estado y llegaron a un pacto de dejar aparte sus diferencias por un objetivo mucho más importante de la creación de una nueva patria, no digamos, siguen con los mismos ideales, los mismos intereses y las mismas ideologías de antes. Pero hoy en día ya quieren implementar sus ideologías y ya quieren cuestionar algunas cosas del Estado. Entonces, eso le llamamos un pacto del destino. Y eso es lo que hizo el movimiento sionista. Pudo lograr un pacto del destino en el cual los diferentes grupos pusieron aparte sus diferencias y se unieron para un objetivo común. Pero llega un momento, y si analizamos la historia de los últimos, ponle 1000 años o menos de la historia humana, vemos que no es el único país que llegó a hacer este pacto, que le llamamos pacto de destino, donde se unieron diferentes grupos con diferentes intereses para un objetivo de mayor importancia. Pero, según la historia, después de 4 generaciones, basado en datos históricos, los grupos originales que constituyeron este pacto no olvidaron sus ideologías originales y quieren implementarlas en la nueva entidad. Le voy a dar algunos ejemplos, pero antes explicarles que cuando los grupos originales ya tienen el Estado y quieren implementar sus intereses originales, que nunca los renunciaron,
llega una etapa violenta de lucha entre los diferentes grupos que puede ser muy agresiva, muy violenta, hasta sangrienta y puede terminar en una guerra civil. Les cuento que muchos países experimentaron esta etapa de hasta guerras civiles y solo después de pasar esta etapa violenta de lucha, de guerra civil, vuelven los diferentes grupos tomar la conciencia que no vale la pena, que no es posible, que es muy destructivo, y vuelven a formar un nuevo consenso diferente, que toma en cuenta los diferentes intereses y sigue otra vez una etapa donde hay un nuevo consenso y los conflictos cesan, terminan. Y les cuento que Israel estamos presenciando el inicio de esta etapa violenta. Y la gente que no lo ve no entiende la historia. Entonces, en Israel estamos presenciando el inicio de una etapa violenta en donde los grupos originales que construyeron el pacto, ese famoso pacto que acabé de mencionar, ya nunca resistieron de sus ideas. Los socialistas quieren ser socialistas, los capitalistas quieren ser capitalistas, los religiosos quieren ser religiosos. En fin, y ahora quieren expresar sus intereses en el nuevo Estado. Entonces estamos presenciando lamentablemente el inicio de una etapa violenta que no sabemos cómo va a terminar. Esperamos que con la experiencia del pueblo judío en la diáspora, con tantos sufrimientos que pasó, se podría llegar a un consenso de un nuevo consenso en el país, en el cual, en forma pacífica de diálogo, se va a llegar a este nuevo consenso, donde va a crearse una nueva entidad que a propósito no va a representar en 100% los intereses de cada grupo, porque ese no es posible, sino va a tener un compromiso donde representa parte de los diferentes intereses de los grupos. Y todo el mundo sabemos que Israel es un país hoy día definido como judío y democrático. Y para su conocimiento, estos términos pueden ser contradictorios. Porque un Estado judío que se rige según las leyes de la Torá, de la Gemara y de la Mishnah, a veces contradice la democracia y los ideales democráticos. Entonces, si hay parte de la población que ve el país judío democrático como que la parte del judaísmo tiene más peso que la parte democrática, en cambio hay otros grupos que creen que la interpretación del país judío democrático es dar más peso a la democracia y menos peso a la parte judía, o la parte judía no tiene ningún significativo, según extremistas de la izquierda, ¿sí? Estamos llegando a una situación de conflicto que debe de resolverse a través de diálogo y a través de compromisos. Porque la nueva entidad que surge después de esta lucha, de la época de la lucha sangrienta y difícil, es una nueva entidad que no representa en 100% los intereses de cada grupo, sino un compromiso nuevo.
Y le quiero dar unos ejemplos para que vean que estamos hablando en la realidad histórica. Hay muchos ejemplos, le voy a dar dos destacados. El primero es Estados Unidos. Nosotros sabemos que Estados Unidos se conformó y solamente después de una terrible guerra civil, con 800,000 muertos y millones de heridos, los dos grupos opuestos adoptaban un nuevo consenso, una nueva idea básica, y que tenía esta idea, el consenso de la mayoría. ¿Y cuál era la idea en Estados Unidos? La libertad individual del individuo. Eso era lo único que se pusieron de acuerdo los diferentes grupos. Y no quiero entrar en la historia del sur, que tenía esclavos, y el norte, que era más industrial. No quiero entrar en eso, pero solamente el proceso era que lo poco que tenían en común y que podían aceptar y hacer el compromiso era la libertad individual, que el individuo es libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base de eso, constituyeron la nueva entidad de Estados Unidos, escribieron una constitución, una base, crearon las instituciones que pueden mantener esta idea y guardar el equilibrio entre los diferentes grupos, y nació un nuevo sistema político. Pero quiero repetir y decir, solamente después de una época de una sangrienta guerra civil. Otro ejemplo que todos conocemos es Francia. Francia tiene un sistema político de monarquía y llegó un momento en el cual otros grupos de la sociedad no aceptaban más este tipo de Estado. Lo mismo, tenían que pasar por un periodo violento y muy violento, una etapa violenta de una guerra civil, otra vez con muchos muertos, con muchos decapitados, etcétera, etcétera, hasta que pudieron llegar a un consenso nuevo de una nueva entidad política en el cual los principios, la soberanía, ya no es del monarca, que llega de Dios, sino del mismo pueblo. Entonces, no quiero otra vez entrar en el proceso y todo lo más, pero vemos solamente que solamente después de una época violenta, llegaron a un consenso y se formó una nueva entidad. Entonces, ese es un proceso histórico que sucedió en muchas entidades y muchos países del mundo. Y como manifestamos, Israel está empezando este mismo proceso. Solamente esperamos, y aquí quiero manifestar una esperanza, que el pueblo de Israel, por ser un pueblo único, un pueblo que sufrió mucho en la diáspora, un pueblo que tenía una experiencia histórica bastante amargada, va a poder, los diferentes grupos de interés van a poder llegar a un diálogo, a un consenso, a unos compromisos, y formar una nueva entidad que se adapta a los nuevos deseos o a los viejos deseos que tenían estos grupos, y lo pusieron al lado para formar la entidad anterior. Sí, sí, estamos. Entonces, eso es el punto que tenemos que entender.
Y las personas que estudiaron la historia de los pueblos y cómo se desarrollaron las entidades políticas que tenemos actualmente, se dieron cuenta que eso fue solamente a través de una lucha y a veces muy sangrienta y muy complicada. Tenemos 10 minutos más que quisiera dedicar a las razones históricas. ¿Por qué Israel es uno de los pocos países que tiene una Suprema Corte que puede anular leyes del legislativo, leyes de los representantes que fueron elegidos por el pueblo? ¿Por qué un poder puede anular esto? No sé si alguien de ustedes sabe, pero vamos a empezar con eso. Pues la historia es la siguiente y le voy a hacer en pocas palabras. Ustedes saben que en el mundo había una época de colonialismo donde países colonialistas europeos, la mayoría, conquistaron y subordenaron otros países del mundo para sus beneficios y sus intereses y todo lo demás. La Gran Bretaña, Inglaterra, era uno de esos países que tenía muchas colonias, desde la India, Israel era una, o Palestina era una, todavía no existía Israel, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, y estoy avanzando en la historia, empezaron a soplar vientos de libertad, de independencia, etcétera, etcétera, y la institución del colonialismo se veía muy mal, moralmente, políticamente, etcétera. Entonces hubo un proceso de transición desde la época colonialista hasta la época de independencia de las colonias. Esta época de transición se llamaba mandato. Concentrémonos en Inglaterra y en Palestina. Inglaterra recibió el mandato sobre Palestina y sobre hoy día lo que es Israel. ¿Y cuál era el pacto, el arreglo? Que durante la época de mandato, los ex colonias se van a preparar para su independencia total y van a manejar todos sus asuntos internos, pero la colonia británica todavía va a controlar este mandato que recibió de las Naciones Unidas para que no decidan jueces o fuerzas políticas en este mandato contra los intereses de la colonia británica, de la corona británica. ¿Y cómo lo hicieron? Si tenemos un sistema judicial en donde los jueces en la primera instancia son locales, los jueces de la segunda instancia son locales, existe el peligro, y el poder legislativo y ejecutivo también es local. Entonces, existe el peligro que se legislan leyes y se ejecutan leyes contra los intereses de la corona británica. ¿Ok? Los ingleses ingeniaron un sistema judicial muy peculiar para poder seguir controlando su ex colonia, que hoy día es mandato, mientras este mandato todavía no tiene su independencia. ¿Y cuál es la institución que ingeniaron? La Suprema Corte de Justicia, la tan cuestionada en Israel hoy en día. Con esta Corte de Justicia que constituyeron, le dieron muchos poderes para poder anular cualquier decisión de cualquier juez de cualquier instancia más baja. La primera, la segunda depende de la ex colonia. ¿Y cómo lo hicieron? En la Suprema Corte de Justicia
de los mandatos sentaban solamente jueces ingleses, ningún juez local. Y claro, con este instrumento legal y con esta institución legal, podían servir los intereses de la corona británica y cuidar que las demás instancias y poderes de la ex colonia en la época de mandato no legislan o no hacen ningún acto legal o cualquier otra cosa que es contra los intereses de la corona. Y de ahí es el origen de la Corte Suprema de Justicia de Israel. Y el dato más importante es el siguiente. Al momento que los mandatos obtuvieron su independencia completa de la corona británica, ¿qué hicieron todas las ex colonias? Inmediatamente, en el día de la independencia, ya se pueden imaginar, anularon la institución de la Corte Suprema de Justicia en la manera que los ingleses la diseñaron. Inmediatamente, en India, en todas las colonias, excluyendo un país que también se imaginan cuál es, Israel. Entonces, ese es el origen histórico de nuestra Suprema Corte de Justicia. Ya entienden por qué existe en Israel la capacidad de la Corte Suprema de anular leyes, lo que no existe en ningún país del mundo, excluyendo Turquía y Grecia, como mencionamos. Y el segundo, eso es la parte histórica. Y el segundo punto es un punto personal que depende mucho de una persona que se llama Aharon Barak. A propósito, ese es Yariv, que es el ministro de Justicia actual, que él es el que promueve toda esta reforma judicial. Pero volvemos a Aharon Barak. Aharon Barak era una persona inteligente, brillante, filosófico muy profundo. Y él influyó mucho la característica de la Corte Suprema de Justicia en Israel. Como hemos visto, anularon algunas leyes del gobierno, decidieron algunas decisiones muy positivas como la igualdad de la mujer en las Fuerzas Armadas, tomó otras decisiones que son discutibles, etc. Pero ¿cuál es la historia de este hombre? Porque si no la entendemos, si no la conocemos, y muchos la ignoran, no vamos a entender por qué actuó y actúa la Corte Suprema de Justicia en Israel en la forma que actúa. Les cuento, Aharon Barak nació en Alemania y presenció un proceso histórico en el cual Hitler, elegido democráticamente por el pueblo alemán, logró transformar esta democracia en el terrible Tercer Reich, con todas las consecuencias horribles que nosotros conocemos, la Shoah y todo lo que pasó. Entonces, Aharon Barak presenció este proceso donde una democracia puede ser secuestrada por un dictador, y lo vemos a propósito en muchos otros países del mundo. Podemos mencionar a Venezuela, donde Hugo Chávez fue elegido con una mayoría, y mira cómo acabó esta democracia. Nicaragua y muchos otros países que yo no quiero entrar ahora. Entonces,
Aarón Barak presenció este proceso en Alemania y se asustó. Y cuando llegó, a Israel y pudo ser el presidente de la primera Corte de Justicia, según su idea y según experiencia suya, la Corte Suprema de Justicia, que a propósito es muy peculiar, ya vimos que solamente existe en Israel, es el único instrumento que puede limitar, según él, el poder ejecutivo para que no se pierda la democracia, los derechos humanos, el equilibrio de poderes en un país. Claro que el Parlamento, entre paréntesis digo, no es el único, como piensa él. El Parlamento es otro que puede legislar leyes para limitar el poder ejecutivo y para no dejarle hacer lo que le quiere. Pero según Aarón Barak, él dio mucha importancia, y tal vez con bastante razón, a la Suprema Corte de Justicia en Israel, y durante su presidencia, ya lo mencioné, esta corte adquirió poderes que algunos grupos en Israel piensan que son exagerados. Y con eso quiero dejar el micrófono y abrir la sesión para preguntas y observaciones. Pero para resumir, nada más yo no quería entrar tanto en los detalles de la misma reforma legal, sino explicar procesos históricos, personales y generales para explicar por qué por qué Israel está en este momento al inicio de una etapa bastante complicada en su historia. Por favor. Gracias, Rubén. Muy interesante, como siempre. Si quieres, puedes quitar la diapositiva exacto. Así nos vamos a ver más grandes y puedes hablar mejor. Ahorita te abro el micrófono, Miriam. Me están preguntando aquí. Bueno, yo quisiera primero preguntarte, ¿tú crees que a raíz de todos estos acontecimientos, por eso ha habido tantos ataques terroristas, como que están aprovechando la situación para hacer estos ataques? Está muy vulnerable la sociedad, yo supongo, y por eso está pasando todo esto. Bueno, una excelente pregunta. Y para no alargar mucho, yo escuché últimamente los discursos de Nasrallah. Nasrallah es el que maneja el grupo terrorista Hezbollah en Líbano, el enemigo número 1 de Israel, donde se están apuntando 150,000 misiles hacia el Estado de Israel. Pues, ¿saben lo que dijo Nasrallah? Lo que acabaste de mencionar. Él dijo, mira, señores, nosotros no necesitamos más misiles, no necesitamos más armamento. El Estado de Israel se está derrumbando solito. Hay una guerra civil, están peleando uno con los otros, no necesitamos más misiles. Es sarcástico, es triste, pero tiene mucho de verdad. Y por eso digo que tienes toda la razón. Nuestros enemigos los enemigos de Israel que están alrededor, están observando y están mirando y están gozando tal vez de esta situación donde el mismo pueblo de Israel está peleándose, puede haber una guerra civil y está debilitándose. Y por eso yo mencioné que yo espero y tengo la esperanza que el pueblo de Israel, con la mala experiencia del pasado, va a poder superar esta etapa que forzosamente tenía que llegar. Es un proceso histórico que en muchos países del mundo llegó y lo atravesaron y lo pasaron. Algunos con guerras sangrientas y algunos con más razonablemente un conflicto más pacífico. Pero tienes toda la razón.
puede ser, la debilidad de Israel en este momento es algo crítico, importante, y creo que los diferentes grupos de intereses, sin entrar quién tiene o no tiene razón, pueden sobresalir y pensar otra vez en el objetivo general como hicieron en la época sionista y dejar al lado un poco las diferencias tan grandes que tenemos en la sociedad. Ahora, también había yo leído por ahí que Herzog le había dicho a Netanyahu que pues volvieran a checar esta ley y que pensaran muy bien lo que iban a hacer. No sé si ya hubo una respuesta a eso, si crees que se puedan de alguna manera pues reflexionar un poco o no importa lo que Herzog de plano diga y van a seguir adelante con lo que crean ellos mejor para el país. Perfecto. Otra excelente observación. Pues el proceso que vimos al principio no querían dialogar para nada, los diferentes grupos en Israel. Era o como yo lo quiero o nada. Últimamente, y saben que había de la parte extrema, bueno, de la parte izquierda, hasta pilotos y personas de la misma Fuerza Armada israelí que dijeron que van a desobedecer. Quiere decir cosas terribles que nunca se presenciamos antes en Israel, nunca. Pero últimamente hay ya aparentemente, con la iniciativa del presidente Herzog, que realmente trata de hacer lo posible para poner los diferentes grupos en una mesa de diálogo, en una mesa donde se puede llegar a un compromiso. Todavía se ve muy lejos, todavía no estamos en eso, pero sí, yo vi los primeros pasos para eso. Ya hay algunos académicos y algunos grupos que se dan cuenta que es muy destructivo lo que pasa y forzosamente hay que llegar a un compromiso, a un nuevo consenso, aunque este consenso no va a satisfacer, como ya manifesté, a todos los grupos. Va a ser un compromiso entre muchos. Pero yo sí creo y veo que hay un poco, pero alguna apertura pequeña para así sentar y dialogar, porque todo el mundo se da cuenta que es un peligro existencial al Estado de Israel. Y no tenemos una idea de más o menos cuánto tiempo puede durar No, todo esto, ¿verdad? no, no. Ujú. Está bien. A ver, le voy a dar la palabra a Miriam, que quiere. Un segundo. Listo, Miriam, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? Quería yo preguntar, todos los países del Medio Oriente que ya han tenido con Israel un arreglo, con los que se están llevando, ¿qué va a pasar ahora con este problema? Porque Arabia Saudita ya se está volteando. Exactamente. Definitivamente, Israel con este conflicto tan grande interno está debilitándose en la arena geopolítica también. Todos los países que buscaron el acercamiento a Israel por ser poderoso, por ser económicamente fuerte, por ser tecnológicamente muy avanzado, por ser avanzado en la parte agrícola y todo lo que tiene, cuando presencian este conflicto tan horrible que existe allá, claro, están pensando tal vez dos veces y dicen, Israel no es el país tan fuerte y tan sólido como nosotros pensamos. Y eso hace muchísimo daño al país de Israel en la arena geopolítica del Medio Oriente y también en el mundo. Tienes toda la razón. Muchas gracias por contestarme. Gracias a ti, Miriam. Tenemos otra mano levantada. Vicky.
Listo, Vicky, abre tu micro, por favor. Bueno, soy el esposo de Vicky, buenas noches. Ah, hola, Isaac. Una muy buena plática. Yo una pregunta que me duele mucho, porque estoy viendo que hay una ya diferencia de lo que está sucediendo en Israel. Y leí esta semana que muy probablemente se puede ir contaminando a otras embajadas. Todo lo que sucedió en la embajada de Londres, en donde todo el personal de Londres, de la embajada de Londres, renunció o se fue. Eso cuando menos decía el diario judío. Entonces, si eso es una realidad, al ratito viene la embajada de Estados Unidos, que es muy importante para Israel, y en secuencias la de Francia, etcétera, etcétera, puede llegar a suceder. Eso es una situación muy grave políticamente hablando. Entonces, no sé si esa noticia que leí es real o es amarillismo realmente, ¿no? Sí, la observación es excelente. Israel no puede permitirse el lujo de debilitarse. Y yo les mencioné el hecho que algunos pilotos israelíes querían renunciar o no obedecer. Es una cosa inaceptable. Un ejército no puede dejar al criterio del soldado o del oficial, lo que sea, que debe o no debe de hacerse. Si el gobierno tomó una decisión de hacer algo, debemos de obedecer. Entonces, lo mismo en las embajadas, los mismos, el personal de la parte política, etcétera, etcétera. Israel, para resumir, no puede permitirse el lujo de debilitarse y porque los extremistas, y esos son gente extrema, la mayoría de la gente está en tratar de buscar un compromiso, un nuevo consenso. Pero definitivamente los extremistas tienen que controlarse por el bien del país, por el bien del pueblo judío, por el bien de todos, y no llegar a ejercer actos extremos de cualquier índole. Tienes toda la razón, sí. Gracias. Gracias, Isaac. Bueno, en Facebook tenemos felicitaciones por la plática. Muchas gracias, Rubén. Muy buena plática. Tenemos otra mano aquí. Le voy a permitir, Jacob, si quieres abrir tu micrófono, listo. Buenas noches, ¿me escuchan? Por Sí. favor, disculpen. Perfecto. Primero que nada, gracias por esta plática. No diría que es hermosa, pero sí muy indicativa de lo que está pasando. Y perdónenme si soy un tanto cínico. Quizás lo que necesita Israel, y por favor me disculpen lo que voy a decir, es una guerra por unificarse. Alguna vez Golda Meir dijo que el día que no... Te cortaste y empieza otra vez, por favor. Sí, Perdón, no sé en qué parte me quedé. Que quiero el día que Israel. el día que Israel no tenga guerras, entonces habrá una guerra interna. Y parece que es lo que está sucediendo. Tristemente, y vuelvo a repetir mi cinismo, lo que se necesita es una guerra para unificar criterios y tener otra vez eso que durante mucho tiempo se tuvo en el sionismo. Gracias. Sí, sí, estamos... lo que es importante es entender que es un proceso histórico como que obligatorio. Se sabía que iba a llegar a eso. Sabíamos que no sabíamos cuándo, pero sí, como manifesté, estamos presenciando un inicio de una época muy crítica y muy difícil, y ojalá con la sabiduría del pueblo podemos sobrepasar esta época sin problemas graves ni para el país ni para sus habitantes. Ojalá y así sea, Rubén, porque sí va a ser muy importante pues lo que suceda en estos días. Claro. Tienen de alguna manera ya que tomarse decisiones y ver qué es lo que sigue, ¿no? Sí. Pues bueno, creo que no tenemos más preguntas. Fuiste muy claro en todo lo que
mencionaste en toda tu presentación, así que pues esperaremos a ver cuál es la resolución y pues que sea lo mejor para el país y para sus habitantes, ¿no? Ojalá sea, sí. Rubén, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron a nuestra plataforma de Zoom o de Facebook. Les recuerdo que queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile, y ahí la podrán volver a ver si quieren escucharla. Y bueno, pues los esperamos en nuestra próxima plática, que será en 15 días. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Rubén. Buenas noches. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.